Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy estoy con ustedes nuevamente para hablar acerca de lo que hemos aprendido y de los temas que hemos abordado alrededor de esta unidad de aprendizaje, la cual es el derecho procesal penal. Para iniciar con este tema, primero tenemos que entender qué es el derecho procesal penal y cuál es su historia. Bien, toda historia ha venido creando sus propias normas penales, con rasgos y elementos característicos según el bien jurídico que en cada caso se desee proteger. En los tiempos antiguos se utilizaba la venganza privada, que era como un tipo de tabú. No existía un derecho penal estructurado, sino que había una serie de prohibiciones basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya violación traía consecuencia no solo para el ofensor, sino también para los miembros de su familia, clan o tribu. Es decir, que cuando alguien cometía un crimen, no siempre se le sancionaba únicamente al infractor, sino que a veces se les castigaba con penas de la muerte, la esclavitud, el destierro, por decir algunas, y abarcaba a todos los miembros de su familia, comunidad o tribu, clan. En los casos en que no existía un daño físico grave, se buscaba una forma de compensación, por ejemplo, que el autor de un robo se le cortara la mano. Este método no era para nada práctico, ya que no se reconocían los derechos del ofendido y mucho menos se reconocían los principios fundamentales de aquel entonces, como el ser oído o vencido en juicio, entre otros, ¿no? Lo anterior dio paso a una serie de evoluciones para que el proceso cada vez fuese más eficaz y con respeto a los principios fundamentales de todo ser humano. Pero digamos, ¿qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal o el derecho penal procesal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin y se llevan o son llevados a cabo entre el Estado y los particulares. La finalidad del proceso penal ante el nuevo sistema que utilizamos hoy en día es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito sean reparados. Ahora bien, como se irán dando cuenta, esto es parte, el derecho penal es parte de un gran engranaje impresionante y súper interesante. Pero ¿cómo se conforma? ¿Qué partes lo conforman? ¿Cómo se interrelacionan unas con otras? ¿Cómo es el proceso o qué es lo que se tiene que llevar a cabo para que se concrete un proceso penal correcto? Muy bien, pues miren, comenzamos con la acción penal. La acción penal es el poder y deber que el Estado encomienda al Ministerio Público a través de la Constitución y se expresa cuando dicho órgano resuelve un conflicto que se plantea mediante la aplicación de la ley con la finalidad de lograr una estabilidad y orden social. La acción penal asegura de manera efectiva los bienes jurídicos de la sociedad siempre y cuando se lleve a cabo una adecuada impartición de justicia, sancionando debidamente las conductas que se encuentren fuera de la ley. La acción penal se conforma por lo siguiente. La acción penal tiene las siguientes características. Es de publicidad. Esto significa que el Estado procura y administra la justicia igual y debe de ser igual para todo ciudadano. Goza de oficialidad. Esto quiere decir que el Estado a través del Ministerio Público, titular de la acción penal, actúa de oficio a instancia de la parte agravada, es decir, que en favor de la ciudadanía a través del Ministerio Público, pero a veces también en contra, eso lo vamos a ver más adelante, que es indivisible. La acción penal es única y tiene una sola pretensión, la sanción penal del delito. Por lo tanto, no existen más sanciones, sino una sola e indivisible. También la acción penal es irrevocable. Esto quiere decir que una vez concluida la acción penal, solo puede concluir con una sentencia firme, condenatoria o absolutoria. También es indisponible, que la ley
Eso significa que la ley solo autoriza al que tiene derecho de ejercer la acción penal, por lo tanto, es intransferible y no se puede delegar a otra persona. También existe, que es de carácter de extinción, la cual nos dice que la acción penal será una facultad única y exclusivamente del Ministerio Público, a través de la cual se determina no seguir con el ejercicio de dicha acción. La extinción o el ejercicio de la no acción penal lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Ahora, vamos a ver, existen distintos tipos de procesos o de justicia, pero aquí vamos a hablar de la justicia restaurativa. Fue uno de los temas que también estuvimos desarrollando a lo largo de esta asignatura. ¿Pero qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es una forma de justicia que busca restaurar las relaciones entre las partes involucradas en un delito o conflicto, en lugar de enfocarse exclusivamente en la punición del delincuente. Busca abordar el daño causado por el delito y encontrar una solución que satisfaga las necesidades de todas las partes involucradas. Se basa en la idea de que el delito no solo afecta al delincuente y al Estado, sino también a la víctima y a la comunidad en general. Por lo tanto, en lugar de simplemente castigar al delincuente, la justicia restaurativa busca reparar el daño causado. Pero, ¿cómo es que vamos a buscar o cómo es que se va a llevar a cabo la restauración? Bueno, todo inicia con esto. ¿Qué es la averiguación previa? La averiguación previa es un proceso legal que se lleva a cabo en México para investigar la comisión de un delito y determinar si hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de alguna persona. Durante la averiguación previa es que se llevan a cabo varios pasos, varios procesos, los cuales nos van a llevar o van a llevar a las autoridades a tomar una decisión, pero una decisión fundamentada, una decisión con base a derechos y siempre apegada, siempre apegada y respetando los derechos humanos de toda persona. De este caso, puede ser del indiciado. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el proceso por el cual se desarrolla la averiguación previa? Primero, se tiene que realizar una denuncia. La denuncia, pues, es la transmisión de un conocimiento determinado hecho con apariencia defectuosa sobre lo que cualquier persona hace. Es decir, si soy víctima o testigo de un delito, acudo a realizar una demanda. Se realiza también, paso número 2, la querella, que es el comunicado que se presenta ante el juez o tribunal competente, en el que se notifican los hechos que pueden o no ser delictivos. Recordemos que apenas está iniciando la averiguación previa, por lo tanto no sabemos si es verdad o no. La acta, que es un documento que describe de forma detallada los hechos y los acontecimientos. Después, determinación de la averiguación previa, que es esta es una determinación que dicta el Ministerio Público. Esto es una vez que se ha determinado la denuncia o la querella. Después viene el ejercicio de la acción penal. En esta es la acción que ejerce, el Ministerio Público directamente ante el juez competente para que se inicie el proceso penal. Siguiente, cuerpo del delito. Es donde se aportan el conjunto o es el conjunto de elementos que deben reunirse para que un hecho sea considerado como delito. 7. Probable responsable. En este paso se acredita o es llevado a cabo cuando de los indicios existentes se aprecie la verídica participación del delito, la comisión dolosa o culposa en caso de llevarse a cabo de esa manera. La consignación. Este es el acto mediante el cual el Ministerio Público ejerce la acción penal ante el juez competente cuando la averiguación previa se desprende que se ha acreditado el cuerpo de delito y la probable responsabilidad del inculpado. Pero no es el último paso. Aquí es donde terminaría la averiguación previa en caso de que la persona sea culpable. Pero si no es culpable, entonces viene un paso adicional, que es el no ejercicio de la acción penal. En una vez agotadas las diligencias de la averiguación, se determina que no existen elementos del cuerpo del delito o de ninguna figura típica. Por lo tanto, no hay probable responsabilidad y se deja libre al indiciado.
Ahora, ¿qué es el proceso acusatorio? El proceso acusatorio en México es un sistema de justicia penal que busca proteger los derechos de las víctimas y de los acusados, garantizando un juicio justo y transparente. Este sistema se basa en la idea de que las partes involucradas en un delito, el Ministerio Público, la defensa y el juez, deban trabajar juntos para determinar la verdad y buscar la justicia. Pero ¿cuáles son las etapas o cuál es el proceso del sistema acusatorio? Se divide en 3 etapas. Primero es la investigación, en la segunda etapa es la preparación del juicio y la tercera etapa es la que nos lleva al juicio oral. En la primera etapa es donde podemos colocar la averiguación previa. La segunda es donde se prepara el juicio cuando ya se determinó que sí procede la acción penal. Y la tercera etapa es la del juicio oral, donde se inicia la audiencia, debate, donde se desahogan pruebas y concluyen con una sentencia absolutoria o resolutoria. Pero no todo termina ahí. También existen algo a lo que se le conoce como recursos penales. Los recursos penales son acciones legales que pueden ser utilizadas por una persona que ha sido condenada por un delito para impugnar la sentencia o la condena. Es decir, cuando una persona no está conforme con la sentencia que se le dictó, él tiene derecho, es un derecho constitucional a poder hacer uso de estos recursos o llamados recursos penales, los cuales son los siguientes. Recurso de revocación. Este es un recurso que se presenta cuando el mismo juzgador cuya resolución se combate es quien debe pronunciarse sobre ella. Apelación. Es un recurso legal que tiene por objeto que un tribunal superior revise la resolución dictada por un órgano jurisdiccional interior. Reposición del procedimiento. Esta procede cuando el tribunal de apelación advierta que hubo violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes. Después de estos puntos viene la denegada apelación. Este recurso de denegada apelación procede cuando se haya negado o cuando se conceda solo el efecto devolutivo siendo procedente en ambos, aun cuando el motivo de la denegación sea que no se considere como parte al que intente el recurso. Viene después el recurso de la queja. Este es aquel en el que se promueve contra todos los autos no apelables del juez de la jurisdicción penal y contra las resoluciones en las que se denegare la admisión de un recurso de apelación. Y por último tenemos al recurso de la revisión extraordinaria. Este recurso de revisión penal es un medio de carácter extraordinario que se prevé en la ley con la finalidad o con el fin de que una causa ya cerrada pueda ser reabierta, pueda ser revisada en circunstancias muy tasadas y previstas por la ley, provocando una nueva resolución judicial. Ahora bien, vamos con la parte final o con la parte, podemos considerar la parte, una de las partes finales, el cumplimiento y la ejecución de las sentencias. Una vez llevado a cabo todos los pasos previamente descritos, es que viene el cumplimiento y la ejecución de las sentencias. El debido cumplimiento y ejecución de las sentencias penales es fundamental para garantizar la efectividad del sistema o de nuestro sistema de justicia penal y para proteger a la sociedad en general. Una sentencia penal no puede considerarse completa hasta que se haya ejecutado en su totalidad, ya que el objetivo del castigo es asegurar que el delito cometido no quede impune y que el delincuente asuma las consecuencias de sus acciones. Todo lo anterior nos trae hasta este punto. Ahora, si el cumplimiento y ejecución de las sentencias no son llevados de la manera adecuada, no son realizados conforme a derecho, tiene ciertas implicaciones. Una de esas implicaciones o una de esas consecuencias es que exista el aumento de la reincidencia, que haya falta de justicia para las víctimas, que se cree desconfianza en el sistema de justicia. Este es un tema que ya habíamos tocado previamente en otras asignaturas, ya que al haber una baja percepción o una baja resolución de estos delitos, la gente deja de confiar incluso en las instituciones. Existe una sobrecarga del sistema penitenciario, es decir, que en las cárceles es bien sabido que hay muchas personas que, aún siendo inocentes, están condenadas en la cárcel, todo debido a que se llevó mal un proceso. Y también existe un riesgo para la seguridad pública, porque al no ser llevado de manera correcta el debido proceso, es que se deja libre a muchas personas, lo que me recuerda el caso de Florence Cassés.
una, una persona extranjera de nacionalidad francesa, a la cual se le acusó del delito de secuestro. Sin embargo, por errores en su debido proceso o en el debido proceso, es que fue dejada en libertad. Y estudiando a Miguel Carbonell, que es un abogado, profesor, escritor y especialista en derecho constitucional, es que quiero citarlo de manera textual en uno de sus artículos que publicó en el 2022 acerca de este caso, haciendo como una remembranza de este caso, y el cual dice lo siguiente. El 9 de diciembre de 2005, policías de la Agencia Federal de Investigaciones AFI, que dependía de la Procuraduría General de la República, detuvieron sobre la carretera libre México-Cuernavaca a Florence Cassés e Israel Vallarta. A partir de ese momento, comenzó una de las farsas judiciales más memorables en la historia de México. Tuvieron que pasar 7 años para que la primera sala de la Suprema Corte, gracias a los decisivos votos de los ministros Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ordenaran la libertad inmediata de Florence Cassés y pusieran un alto a la serie de errores y violaciones constitucionales que se cometieron en su contra. No hace falta recordar ahora el avergonzante o el vergonzoso montaje televisivo admitido por las propias autoridades en complicidad con Televisa y TV Azteca. No hace falta traer a colación una vez más la debilidad de los testigos, que se desdijeron 1, 2 y hasta 3 veces respecto de sus versiones originales. No viene al caso citar los testimonios de descargo de personas que entraron en la cabaña en la que supuestamente estaban secuestrados y no vieron nada. No vale la pena traer a colación las enormes mentiras de los policías encargados de realizar el operativo, quienes ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en la hora en la que lo realizaron. Todo esto es conocido y nadie ha movido ni movió un dedo para desmentirlo. De todos los libros que se han publicado sobre el famoso caso Florence Cassés, ninguno ha sido para demostrar la sentencia o denostar la sentencia de la Suprema Corte o para avalar las trapacerías de la PGR. Obras de autores tan respetables como José Réveles, Luis de la Barreda Solórzano o Emanuel Stills han venido a subrayar las mentiras de la maquinaria oficial que se puso en marcha para masacrar a 2 personas, Florence Cassés e Israel Vallarta, pero que en realidad funcionaba de la misma manera respecto a muchísimos otros detenidos, cuyo único delito es el de ser pobres, no tener contactos, no haber podido darle mordidas a sus aprensores o ser demasiado poco inteligentes para haber caído en las redes del sistema penal mexicano. Todavía hoy, para escándalo y vergüenza nacional, hay quienes sin haber leído ni el expediente original ni la sentencia de la Suprema Corte piensan que la liberación de Cassés fue un exceso, ya que en efecto es una secuestradora. Suelen ser las mismas personas que llevan años defendiendo la pena de muerte, las mismas que nunca se han preocupado por las miles de detenciones arbitrarias que se realizan en México, las mismas que nunca han elevado la voz por los desaparecidos y las mismas que se han enriquecido haciendo negocios con dinero público y privado gracias a que se publicitan como víctimas o defensoras de las víctimas. Varios años después de esa gran sacudida nacional, que fue y sigue siendo el caso Cassens, debemos valorar como nunca la importancia del debido proceso legal, el daño que le hacen a la justicia las autoridades que presentan ante los medios de comunicación a los detenidos, la relevancia de la presunción de inocencia y la imperiosa necesidad de tener una Suprema Corte integrada por personas que no se dejen impresionar. Casos como el de Cassens deben generar una pedagogía nacional para que no se vuelvan a repetir y para que todos pongamos más atención en el quehacer de las autoridades. Infortunadamente, todo parece indicar que el clima de la opinión pública es contrario a todos los valores que la Corte nos enseñó, que son importantes al decidir el caso Cassens. Y ni hablar de las autoridades. Ellas siguen viviendo en el espacio exterior. Nada les interesa ni les preocupa en relación a los derechos humanos de los detenidos. Sin embargo, el caso Cassens inauguró una época de reflexión sobre ese tema. Es nuestra responsabilidad contribuir a que no se olvide. De esta manera es como, citando este texto, esta opinión del doctor Carbonell, es que lo relaciono con la asignatura que hemos visto, la importancia del debido proceso y la importancia del proceso penal. Por mi parte es todo. Agradezco como siempre su atención y nos vemos la próxima. Muchas
Gracias.